Continuando con las conferencias de esta tarde, tenemos el agrado de nombrar la participación del ingeniero Carlos Márquez Oviedo. El tema a tratar es pavimentos descartables en vías rurales. El ingeniero Márquez es ingeniero civil y magíster en administración de empresas y en diseño estructural de pavimentos en la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela. Es máster en ciencias en la Universidad Centro Occidental Lizardo Alvarado de Barquisimeto de Venezuela. Especialista en mantenimiento vial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con más de 25 años de profesional. Profesor universitario de máster y posgrado de vialidad y transporte en Venezuela y en España. Es conferencista internacional en Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela. Consultor internacional de Caterpillar en Estados Unidos. Actualmente es jefe a nivel nacional de ingeniería vial en Cementos Pacasmayo. Adelante, ingeniero Márquez, con su exposición. Bien, muy buenas tardes con todos. Muy agradecido pues, con el comité organizador del Congreso, del cuarto Congreso Nacional de Pavimentos de ILIEF, y honrado de tener esta oportunidad de comunicarme con ustedes. En esta oportunidad les voy a traer una charla un poco ligera. En realidad no está muy densa en el tema de técnicos ni de conocimiento, sino más bien un tema muy ligero, pero que me parece a mí de vital importancia. Espero compartir esa apreciación con ustedes al final de la charla. De esta manera, pues, les daremos inicio a la charla, ¿no? La charla tiene el nombre de pavimentos descartables en vías rurales. Este es un nombre que puede llamar mucho la atención porque habla de basura, habla de desperdicio de dinero, habla de desperdicio de estas cosas. Sin embargo, no es la idea tomarlo tan lineal, tan estrictamente, aunque se parece mucho, y durante la charla ustedes mismos, espero que ustedes mismos puedan irse diseñando un poco estos conceptos. Pero para comenzar, yo quisiera hablarles sobre la realidad del Perú en Venezuela. A ver, el Perú. Déjenme un momentico que voy a... Entonces, la red vial del Perú, el último inventario del año 2015, está constituida por 166.000 kilómetros de vía. De esos 166.000 kilómetros de vía, el 15% está pavimentada y el 85% no está pavimentada. Esa es la red total, indudablemente. Sin embargo, si la analizamos desde el punto de vista de la competencia, o sea, la que corresponde, por ejemplo, al ministerio, que sería la que se cataloga como red vial nacional. La red vial regional o departamental es la que corresponde a los departamentos o a los estados, y la red vial rural es la red básica, es la red primaria, la que conecta los últimos esquinas del país con esta red nacional y permite que todos estos productos y servicios salgan y se integren a la sociedad, que es parte de lo que se puede medir como evolución de un país. Vale la pena mencionar que esta red rural no pavimentada, o sea, que corresponde exactamente al 98% de la red vial, también corresponde al 81% de la red vial nacional. O sea, eso significa que prácticamente Perú tiene una gran necesidad de pavimentar las vías. Ojo que no todas las vías tienen que estar pavimentadas. Yo creo que no hay ningún país en el mundo que tenga el 100% de las vías pavimentadas. Sin embargo, es importante saber que los países más desarrollados, los que tienen mejor competitividad internacional, son los que ocupan valores mucho más preponderantes, y lo vamos a ver dentro de unas pocas diapositivas. Con respecto al tema de las vías rurales tienen que garantizar realmente la transitabilidad de bienes, personas y servicios. Y eso es lo que estamos buscando, eso es lo que se mide normalmente. Entonces, para eso es importante tomar estos datos y mantenerlos en mente. Si nosotros nos restringimos a la macrorregión norte,
que es en mi caso la que he podido estudiar con más detenimiento, y ya derivado de un estudio que ha hecho el Ministerio de Transporte y Comunicaciones muy recientemente, tan reciente como en el año 2019, justo antes de la pandemia. La red vial de la región norte, la macrorregión norte, conversa realmente con los números nacionales. Son 36.500 kilómetros, de los cuales tenemos 16% pavimentado, 84% sin pavimento. Y las de competencia, volvemos a la vialidad rural, corresponde el 73% de las vías son rurales y de estas el 98% no están pavimentadas. Entonces, el enfoque, digamos, desde el punto de vista macroeconómico o desde el punto de vista inclusive de distribución de presupuestos, se debería hacer sobre la red vial rural, lo cual es una excelente idea, pues de ahí viene la esencia del Perú, de ahí vienen por las vías rurales, transitan, esto también lo llaman vías vecinales, de manera que si hay alguien que pueda confundirse con los términos, es bueno que lo tengan en cuenta, que la red vial, bien sea, lo podemos llamar vecinal o rural, nos estamos refiriendo pues al mismo tipo de vía. Entonces, en cuanto a la ubicación de Perú con respecto al mundo, permítame pasar aquí, también les traje unos análisis tomados del índice de competitividad global del Foro Económico Internacional, en su reporte también del año 2019, que es el más reciente. El año 2020 hubo un reporte parcial, más que todo por las proyecciones de la pandemia. El año 2021, pues no hemos tenido todavía un resultado. El último reporte del año 2019 indica que el Perú está ahora dentro del índice global ocupando el puesto 65 entre 141 países, lo cual requiere, es una detrimento. En realidad empeoró con respecto al año 2018, en el cual estaba en el puesto 63. Sin embargo, de todo el análisis que se puede hacer el índice del reporte de competitividad global, está estructurado por 12 pilares, de los cuales solamente nos vamos a detener en el segundo, que es el pilar de la infraestructura. Como ustedes ven, el índice global indica que el Perú como república, incluyendo los 12 pilares, ocupa el lugar 65, pero dentro de la infraestructura únicamente y en comparación con los mismos 141 países, ocupa el lugar 88, lo cual dice que la infraestructura en realidad está gravitando en contra de esa calificación del Perú. O sea, uno de los puntos que debemos mejorar dramáticamente es la inversión en infraestructura y todos los valores que el índice de competitividad global evalúa. Dentro de ese índice de infraestructura están algunos otros aspectos que corresponden a infraestructura, y los que vamos a analizar hoy son solamente transporte, conectividad y calidad de vías. En cuanto a la calidad de las vías, ustedes lo ven, estamos de número 110 sobre 141 países, lo cual significa que invertir en calidad de vías, mejorar las vías del país, indudablemente que va a mejorar el índice de infraestructura y por lo tanto el índice global de competitividad. Este es un enfoque macroeconómico con el cual Perú está muy consciente de la competencia y de las inversiones que se deben hacer. De manera de que lo que quiero yo llamar la atención en este momento es justamente qué es la vialidad rural y cuál es la importancia que nos imprime o que nos carga sobre nuestros hombros el tema de la calidad de vías en cuanto a la competitividad del mundo. Ustedes saben que estos índices de competitividad son utilizados para muchas cosas, y algunas de las cosas, de los aspectos de los cuales se consideran estos, son valores monetarios, son cuestiones de competitividad también a nivel de préstamos internacionales, a nivel de oportunidades de acceder a créditos, de intereses de esos créditos. Entonces, es muy importante que la estructura del mundo está hecha de manera de que nosotros debemos orientarnos hacia estos índices de competitividad y tratar de ser todos los días más competitivos. Con eso todos quedaremos mejorados y beneficiados. Para que ustedes tengan un panorama más claro, también les he traído
el panorama latinoamericano, digamos un poco, incluía España como para que ustedes lo vean, donde Perú ocupa el lugar 6 de todos los países que ahí están listados. He tomado los países que compiten normalmente con el Perú. Ahí tenemos a Chile, tenemos a Colombia, tenemos a Ecuador, tenemos a Bolivia, tenemos los países que son más frontera con Perú y que de alguna u otra manera tenemos más contacto comercial. El ubicar nosotros dentro del punto 6 es muy importante porque nos da una ventaja competitiva. Estamos aproximadamente en el medio de toda esta lista. Ojo que esta es una lista muy, muy limitada que la traje solamente para comparar a Perú con los países con los que tienen mayor contacto económico. Pero lo que quiero resaltar dentro de esos numeritos amarillos es justamente que el puesto 64, que nos da una buena ubicación dentro de todo, está anclado, o sea, hay un ancla, un peso que nos está retrasando, que no nos permite avanzar, que es ese número 110 en calidad de vida, y el de conectividad, que lo que significa es que Perú tiene la necesidad de ampliar su red. El índice de conectividad significa que todavía estamos en el número 102 o en el nivel ranqueados como 102 de 141 países, porque todavía no hemos logrado llegar a todos los sitios donde deberíamos llegar. Entonces, esto es un tema muy importante porque no solamente toda la cantidad de kilómetros que les mencioné al principio, sino que todavía nos faltan más. Eso significa que tenemos que invertir no solamente en consolidar y crear estas vías de manera de que no demanden la cantidad de mantenimiento que hoy día hacen, sino que nos dejen espacio para poder invertir en nuevas vías porque tenemos una necesidad importante. Bien, con respecto a eso, hablaremos de cuáles son las vías rurales existentes. Y estas fotos que están aquí son fotos que he tomado de diversos sitios y son muy comunes conseguirlas en la vialidad rural. Ustedes imagínense pasar por estos sitios con bienes y servicios. Por ejemplo, la minería, que hoy en día es uno de los pilares fundamentales de la economía peruana, no puede pasar por sitios de estos. La minería, afortunadamente, genera suficientes recursos para poder mejorar y mantener sus vías, como por ejemplo casos muy, muy específicos y muy emblemáticos de la vía de Antamina, que es una vía que ellos asumieron su mantenimiento y debajo de esta vía ellos, para evitar el deterioro de la vía, construyeron un mineroducto, que es una tecnología de verdad bastante avanzada, y eso lo que significa que son inversiones grandes que se pueden quedar y que están aquí para quedarse. Pero no podemos pedir eso al resto de los productores. Los productores agrícolas generalmente nunca tienen, muy pocos tienen la capacidad de intervenir estas vías y es obligación del Estado tratar de llevar estas vías a valores suficientemente razonables como para que estas situaciones que se ven en las gráficas, en la fotografía, no graviten negativamente sobre el precio de los productos o sobre el precio del transporte y el costo usuario, cosa que vamos a conversar un poco más adelante. Bien, esta es la condición en que muchas veces nos conseguimos las vías y nosotros tenemos que tratar de migrar de estas condiciones a esta condición. Sobre esta vía, o sea, esto es una vía pavimentada, no pavimentada o no tiene ningún sello superficial, pero una vía que tiene una base estabilizada. Esta vía ya es bastante, mucho mejor transitable, cosa que va a gravitar a favor de la calidad de vida de los habitantes de toda la zona que atraviesa esta carretera, pero aparte de eso, va a gravitar también sobre los costos de transporte y de traslado, porque estos costos están muy relacionados con el tiempo de viaje que tienen los vehículos transitando por estas vías, tiene mucho que ver con los costos de mantenimiento de los vehículos y tiene mucho que ver con los costos de combustible, lubricantes, etcétera, etcétera. Estos costos es obligación del Estado realmente mantenerlos a raya de manera de que el premio que hay al final de este esfuerzo es de justamente la baja de los costos y los precios se hacen más razonables porque el costo de logística, de sacar productos agrícolas, digamos productos agrícolas porque quizás es más fácil intuir que no sé, una palta o algún producto agrícola cotidiano para nosotros tiene que venir desde unas geografías distantes de Lima y llegar hasta nuestros mercados. Eso va a costar un dinero y ese dinero
se lo van a poner a la palta. Entonces terminamos nosotros pagándolo al final. Entonces, es muy buena idea de parte del gobierno tratar de pensar en tratar de bajar esos costos invirtiendo en las vías y manteniéndolas adecuadamente. Yo diría invirtiendo no solamente dinero, sino también ingeniería. Este es un pensamiento que aparece en una guía que fue editada por el ingeniero Gordon Keller, quien en algunos casos se puede considerar como el padre de la vialidad rural o de la vialidad vecinal, porque él es un funcionario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y él hizo un libro, ese libro se tradujo en México en los años 70 y ha funcionado hoy en día para la mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo como una Biblia, como una referencia de cómo se deben hacer los caminos rurales, analizando, por supuesto, muchísimos casos y justificando de alguna manera la inversión, cuantiosa inversión que hay que hacer en esta vialidad y cuál es el valor que esta inversión representa después en medio de todo el sistema económico. Un sistema de caminos rurales bien planeado, bien localizado, bien diseñado, bien construido y bien mantenido es esencial para el desarrollo comunitario. Esto no es un criterio solamente del doctor Gordon Keller. Lo reproducen casi todos los tratados que han llegado a mis manos que hablan sobre técnicas o tecnologías de construcción para sistemas de caminos rurales o vías de bajo volumen de tráfico que en otros niveles coinciden. No es lo mismo bajo volumen de tráfico que caminos rurales, porque bajo volumen de tráfico nos lleva a la idea de que tiene pocos tránsitos. Sin embargo, el hecho de que haya pocos camiones o vehículos transitando por esos caminos no significa que las vías no sean de peso. Por ejemplo, los caminos mineros tienen pocos camiones porque mientras pueden producir el mineral y llenar un camión hay un tiempo, pero estos camiones son realmente pesados y el daño que le imprimen a las vías son importantes. Esto es un comentario que les hago solamente para poder separar lo que es bajo volumen de tráfico de caminos rurales, básicamente. Bien, entonces, ¿cuáles son las características reales que tiene una vía rural? Generalmente se hablan de vías de bajo volumen de tráfico, pero los vehículos pueden ser muy pesados, lo que les estaba comentando. El clima está detectado, es el efecto destructivo más importante. Es el enemigo número uno de la vialidad vecinal, de la vialidad rural. El clima, sobre todo el agua, porque, digamos, el Perú tiene la ventaja de que a pesar de que nosotros tenemos las 4 estaciones presentes en algunas áreas, realmente no son tan agresivas como en otros países. El clima del Perú es un clima muy estable, es un clima que varía en unas temperaturas bastante cómodas, por lo menos para efectos de los materiales que se utilizan aquí, no tiene ningún problema. De manera de que podemos trabajar perfectamente con soluciones cementosas, con soluciones de asfaltos en caliente, porque salvo limitarnos un poco en algunos horarios, en algunas circunstancias muy escasas, no va a haber una gran afectación sobre el tema de los materiales. Entonces, no tenemos, por ejemplo, el permafrost, que ahí es un tema que siempre queda en el aire sobre los climas, el tema del clima y la vialidad. El permafrost es aquellos suelos que se mantienen congelados durante muchísimo tiempo. En el Perú, por más altura que alcancemos, no existe ningún camino del Perú que esté bajo condiciones de permafrost, como por ejemplo si lo hay en los extremos sur de Chile y Argentina, como si lo hay en todas esas latitudes al norte de lo que pudiera ser la línea de Chicago y por supuesto todo Canadá, la mayor parte de Europa y Rusia. Todos esos países están en una zona que se llama permafrost porque durante más de 9 meses del año la temperatura baja de 0 grados y el agua que está debajo de la tierra se congela hasta un espesor importante. Entonces, el tema del congelamiento y el descongelamiento del agua dentro de los suelos causa un efecto muy particular en estos suelos, que es lo que realmente tenemos que evidenciar a la hora de tomar decisiones sobre técnicas constructivas. Sin embargo, en nuestro caso, nosotros no tenemos eso. Lo único que quería era mencionarlo. Por otra parte, los mecanismos de falla y los niveles de servicio de las vías rurales
son muy, muy diferentes a los que se utilizan para las vías de alto tráfico. Eso lo que significa es que tenemos que tener consideraciones diferentes. Inclusive, parte de las diferencias que hay es que en las vías rurales los tráficos que circulan no son los tráficos generalmente catalogados o los vehículos que ya tenemos bien tipificados. Son vehículos que, por supuesto, muchos de ellos circulan, pero también circulan otros vehículos que tienen trenes de carga totalmente distintos y producen efectos sobre la vialidad muy diferentes. Cosa que había que estudiarlo. Tan es así que muchísimos países han tenido que generar sus propias normativas y sus propias investigaciones para efectos de poder evaluar el daño que producen esos vehículos. Y como ejemplo les puedo traer uno muy rápidamente. En el caso de Chile, donde es un país que la industria de la madera es una industria importante, tienen vialidades que funcionan durante 15 años prácticamente no tienen tráfico y no tienen tráfico al punto de que inclusive tienden a desaparecer las vías porque no pasa ningún vehículo durante 15 años. Pero una vez al año, una vez en ese periodo de 15 años, discúlpenme, se presentan las épocas de la tala y la salida de la madera, o sea, la recuperación de la madera. Y en esa misma época es una resiembra de madera, de manera que hay unos temas de que quizá tomen 1 o 2 años de tráfico sumamente intenso, pero que luego estas vías quedan totalmente libres. Por lo tanto, hay temas de diseño en estas vías que son muy particulares. Diseñar una vía con una durabilidad de 20 años para que se someta a que durante 15 años se va a perder prácticamente, no tiene mucho sentido. De manera que hay que tomar consideraciones particulares y especiales para que la inversión que se haga se pueda reservar y se pueda validar. Entonces, este es un ejemplo. Como esto hay muchísimos otros ejemplos. El caso de la minería de Perú tiene una ventaja de que no es un producto estacional, es un producto que tiene más o menos un proceso de producción y extracción muy homogéneo, muy horizontal, digamos, durante todo el año. Dependerá en algunos momentos de temporadas lluviosas, etcétera, etcétera, pero realmente no es tan distinto como, por ejemplo, productos del agrícola, donde sí es muy marcada por las cosechas, los momentos de salida de los productos y los momentos de mantenimiento. Entonces, estas son consideraciones que uno tiene que siempre tener en cuenta. Son muy comunes en el caso de las vías rurales los problemas relacionados con la construcción y con el mantenimiento. Es porque son vías retiradas, la poca calidad de vida que no llega hasta esos extremos, no solamente en el Perú, sino en todos los países latinoamericanos y en todos los países generalmente. Ahí no se consiguen contratistas con experiencia, las topografías generalmente son las más complejas y las más complicadas, porque no se puede justificar grandes inversiones como puentes, viaductos, túneles o inclusive tramos de movimiento de tierras muy agresivos, porque son socioeconómicamente muy pobres. Entonces la inversión tiene que hacerse a través de caminos de montaña. Y finalmente, los materiales y la mano de obra calificada, en el caso de que los haya y estén disponibles, seguramente se encuentran muy lejos y incurren en gastos adicionales. De manera que todas estas son las características que las vías rurales acarrean. No debemos olvidar que el 70% de las vías del Perú son rurales y están todas ellas, el 70% de las vías, sufren de las características que hemos venido mencionando. De manera que tenemos que estar muy atentos a esto. Muchas de ellas, inclusive, podrán escalar y se convertirán en departamentales o nacionales porque digamos, la selección natural de estas vías. Se hace una trocha carrozable, probablemente antes de eso puros animales o personas a pie, luego de que la ruta se justifique económicamente para la región, se empieza a incentivar un poco el movimiento de bienes, servicios y personas, con lo cual demandan el crecimiento de la vía. Pero muchas de estas vías son redundantes, de manera que descubren que hay un camino más corto o más plano, digamos, o con algunos beneficios, y estas vías tienden a ser abandonadas y a retomar caminos alternativos. Por ese motivo, no todas escalan, pero a veces no es fácil determinar cuáles van a escalar y cuáles no. Sin embargo, nosotros cuando invertimos, tenemos que invertir con conciencia y con responsabilidad. Cuando aspiramos o tenemos idea de que esta puede ser escalable, tomar decisiones mucho mejores de las que se están tomando normalmente como un simple afirmado. Recordemos también que las vías rurales son el pilar fundamental de la infraestructura rural.
agrícola, minera, forestal. O sea, todo esto depende de que todos estos productos puedan sacarse de la zona y llevarse a los sitios de comercialización. Si no, no tiene mucho sentido. Y vuelvo a decirles, estos productores, estos empresarios que están en esta zona, no tienen capacidad para enfrentar el tema de las vías como una empresa o con exclusividad. Y quizá a veces tienen hasta problemas para el mantenimiento de los vehículos que usan para poder extraer estos minerales. Entonces, todas estas cosas los hace incurrir en gastos adicionales y por supuesto este precio va a terminar en el producto que ellos comercian. Generalmente se consideran vías de baja o nula importancia. Esto es un error grave. Generalmente las personas que lo consideran de esta manera, pues no tienen una visión completa de lo que es la macroeconomía de un país. Sin embargo, es muy común conseguir gente a todos los niveles de decisión que pueden tener este error. Y con este error en mente, pues toman decisiones que terminan por incrementar los problemas de las vías. Recuérdense que la charla se llama vías descartables, vías rurales descartables. Y justamente lo que estamos tratando de justificar es por qué motivo la mayor cantidad de las vías que hoy en día vemos construirse en el Perú terminan siendo desechadas en poco tiempo o tienen que ser reconstruidas de nuevo. Las vías rurales sirven de reguladores de crecimiento. Un polo de crecimiento no se va a desarrollar hasta que no tenga una buena vialidad. Esta vialidad, una vez que se logra consolidar, pues empiezan a llegar diferentes servicios de transporte y esos servicios de transporte le dan acceso a mejores calidad de vida a todos sus pobladores. Eso atrae gente y esquinas, digamos, ambientes que son bellísimos, espectaculares, donde son de verdad muy acogedores, pues terminan por no ser poblados suficientemente porque es muy complicado llegar a ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer para desconcentrar un poco nuestras ciudades y distribuir un poco mejor toda la riqueza sobre toda la geografía del Perú es construir estas vías y crear nuevos polos de desarrollo en las zonas de atractivo, ¿no? Las vías rurales también minimizan el impacto ambiental, porque es muy importante saber que las rutas por donde se seleccionan tienen que ser estudiadas desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista ambiental. Las masas de agua que ellos atraviesan tienen que ser bien pensadas, tienen que tratar de mantenerse alejadas de las masas de agua, porque el agua que circula por encima de estas vías termina siendo un elemento contaminante también de cuerpos de agua. Entonces, todas estas consideraciones forman parte de lo que son las vías rurales. Y al final, pues la calidad de vida de los ambientes rurales implica acceso confiable, así como está subrayado, a escuelas, salud, comercio, etcétera, lo que indudablemente va a traer mejores personas a estos centros de trabajo, personas más preparadas, no diría mejores, y me disculpan por eso, porque realmente una persona preparada no deja de ser mejor o peor que otra, pero sí le da entrada a mayor cantidad de gente y la gente que tiene la habilidad de invertir y de poder desarrollar estos confines, pues lo va a hacer con mucho más gusto. El tráfico y el suelo son dos elementos fundamentales en cualquier diseño de pavimento y en cualquier vía. Quizá habría que agregar un tercer punto que sería el medio ambiente o más bien el clima, donde el tráfico es importante saber qué tipo de vehículos van a transitar por una vía. Generalmente en estas vías no hay conteo porque en algunas sencillamente no pueden pasar vehículos. Los tráficos la mayoría de las veces son estacionales, lo que significa es que cuando vas a hacer el conteo tiene que coincidir con los momentos donde se está extrayendo ese recurso, ese bien que hace que la vía funcione más intensamente en algún momento. Entonces no se pueden hacer en cualquier momento los conteos. Esto tenemos que racionalizarlo. De manera que lo que quiero resaltar con esto es que hay muchísimas probabilidades de que una variable tan amplia y tan etérea como es el tráfico, en estos casos de vías rurales se convierte todavía en mayor incertidumbre. O sea, no podemos llegar a un valor correcto. El tipo de carga de los vehículos y no solamente vehículos clasificados circulan por ellos. En cuanto a los suelos, la situación es muy parecida, pero por orígenes distintos. La fundación generalmente son terrenos naturales, son suelos que no tienen estructuras grandes de pavimento arriba,
y no tienen inclusive posibilidades. Los estudios de estas fundaciones no se hacen de manera intensiva, generalmente porque son problemas de inversión. O sea, no se les dedica mucho dinero a los expedientes, a los expedientes, a los perfiles, y no quiero llamar la atención, no quiero decir con esto que deberían darle más. O sea, siempre el dinero puede gravitar sobre mejores calidades de vida, pero lo importante es que a veces tenemos que aplicar ingeniería, y aplicando ingeniería, pensando un poco, nosotros podemos resolver muchísimos de los problemas, aun cuando no todos. Estas siguen siendo vías de poco tráfico, y al ser vías de poco tráfico también soportan que haya mayor deterioro. Sin embargo, tenemos que limitarlo. Nosotros tenemos que saber que una vía tiene que funcionar durante un periodo de tiempo y tratar de no invertir con tanta continuidad sobre ella, porque nos distrae el dinero que debería utilizarse para otras vías que sí tienen más claros los números y que pudieran requerir esa inversión. Hay una gran variedad de suelos naturales, y todo esto lo que nos da es una gran necesidad de sobredimensionar. Por lo tanto, estas vías terminan siendo mucho más costosas de lo que realmente deberían ser, por este motivo, ¿no? Por lo tanto, estas vías no se proyectan, realmente se adecúan. Es una de las filosofías que el doctor Keller expone en su libro, donde ellos dicen, bueno, construyamos la vía con los criterios que te podemos manejar en ese momento, pero como tenemos tanta incertidumbre, cuando volvamos otra vez a reconstruir, cuando volvamos al mantenimiento, cuando volvamos a la rehabilitación, entonces nos vamos a dar cuenta de que la vía nos habla y nos dice en qué sectores nosotros no logramos llegar al nivel necesario por los motivos que ellos nos puedan decir, bien sea por temas de suelo, bien sea por temas de tráfico. Entonces, con estos daños presentes, nosotros podemos rehacer estos expedientes con mucha más precisión y poder ir incrementando. De manera que de esa manera las vías rurales no las vamos a proyectar adecuadamente desde el principio, sino que lo que vamos a hacer es adecuarlas a los daños presentes. La calidad de las vías rurales define el desarrollo de un país. Por lo tanto, a pesar de todo esto, tenemos que tratar de que siempre llegar a mejores vías, vías de más duración, más durabilidad, y de que los tramos que se terminen dañando, que indudablemente van a existir, sean lo más corto posible, de manera de no interrumpirlo suficientemente o demasiado, no generar desvíos, costosísimos desvíos de los vehículos que transitaban por un sector y que por efectos de un derrumbe o de alguna circunstancia que se ha podido corregir, terminan que tienen que dar vuelta por sectores donde los puede incrementar el tiempo de viaje en varias horas, si no hasta días. Entonces es muy importante considerar eso dentro de esto. La temporada lluviosa pues termina por acabar con las vías que son simplemente afirmadas y terminan por deteriorarse de esta manera. Los materiales afirmados, que son materiales por regla y por norma de relativamente buena calidad, terminan por perderse y contaminarse, y esto además de todo el daño económico que conlleva, estos materiales fueron costosos a la hora de su explotación, fueron costosos a la hora de su traslado y de la colocación, pero también tienen costos ambientales importantes porque vienen de una cantera y vienen de ciertas condiciones donde afectamos de alguna manera el medio ambiente. Entonces, la idea es preservar estos materiales que en algún momento tienen que traerse a las vías y tratar de evitar que esto suceda. Mantener el agua alejada de la estructura de las vías prolonga la vida de servicio del pavimento, aun cuando termine mucho deteriorándose, mucha parte de ese pavimento deteriorándose, pero indudablemente que la va a prolongar. Y nosotros lo que queremos es prolongarla todavía más. Entonces, invertir inteligentemente tiene que ser política de Estado. De hecho, las normas no están hechas pensando en corrupción, no están hechas en estas cosas, están hechas pensando en el beneficio realmente. Ustedes ven las normas y las normas tienen unos sustentos de ingeniería, unos sustentos científicos interesantes que vale la pena analizarlo. Yo creo que el problema está en las personas que interpretamos la norma. Por eso es que a veces cuando vemos vías que están en muy malas condiciones y le queremos asignar culpa a estos materiales que fueron utilizados en un momento dado, yo muchísimas veces considero, y lo he comentado, de que no son los materiales los responsables. Los responsables son los ingenieros, como ustedes, como yo, que estamos involucrados en alguna parte del proceso y que debemos aplicar más y más ingeniería. Y esto es lo que es ingeniería, es trabajar con materiales adecuados,
los materiales buenos, buscar la forma de que no se descompriman. Eso significa estabilizarlos en muchos casos, con cemento, con asfalto, con cualquier material. Realmente no es importante. Cada material tiene sus ventajas y desventajas y un buen proyectista o un buen ingeniero debe conocerlas y debe saber en qué momento optar por un material y por otro. Todos son competitivos. Cada día se parecen más uno al otro. De manera de que no es el tema de desplazar un material por otro, sino usar el menú correcto, el menú adecuado y aplicarlo en el momento más adecuado y donde rinda mejores beneficios. Por eso, estabilizar permite convertir suelos regulares y malos en buenos materiales de construcción, los hace más duraderos y también evita la necesidad imperiosa de tener que buscar suelos excelentes que generalmente son más escasos. Cosas que podemos trabajar desde la parte ingenieril, pendientes transversales, longitudinales adecuadas, saber y entender que la compactación es la vida de la vía. Por lo tanto, los controles de calidad son muy, muy importantes. La lluvia es el peor enemigo y la lluvia va a suceder, así que es mejor que la vía esté estabilizada. De manera que construir con ingeniería y calidad es mucho más económico. Invertir inteligentemente en política de Estado, como les venía diciendo. Normalmente encontramos desplazamientos de material, agüellamientos, ondulaciones, calaminas, hoyos, surcos, huellas. Todas estas cosas las podemos ir previendo el desarrollo de ellas mismas en la medida en que vamos construyendo las carreteras. De manera que todos estos mantenimientos se pueden evitar de forma duradera y a un costo muy bajo, a veces mucho más bajo de lo que uno cree. También les traigo esto para que ustedes vean más o menos en dónde estamos parados. La ley de presupuesto del sector público del Perú para el año fiscal 2022, acaba de llegar a mis manos, lo estuve analizando, y marca que para el total presupuesto para el Ministerio de Transporte y Comunicaciones asignado para el 2022, por supuesto que sabemos cómo se manejan estos presupuestos, que después vienen recursos adicionales, vienen otros elementos, pero esto es lo que está en el documento que hoy en día acaba de emitir y aprobar el Congreso. Tiene un total de 11.810 millones de soles. Para proyectos nada más, 8.736. Y dentro de ellos, el mejoramiento y la rehabilitación, o sea, el mantenimiento de las vías, tiene el 62% de ese presupuesto. Entonces, imagínense evaluar y trabajar ese 62% con muchísimo más tino. O sea, a veces la estabilización no incurre en gastos adicionales. En muchos casos, y nos ha pasado por mis manos cientos de veces, termina siendo más económico estabilizar que afirmar inclusive. Y no estoy hablando sino solamente del recurso monetario. Hay muchísimos otros recursos que se pueden incrementar, con lo cual hace mejor idea pues la estabilización. Pero si nosotros pudiéramos optimizar ese 62% y convertirlo un poco más hacia esos programas y concesiones o hacia la construcción y creación de nuevas vías, estamos haciendo un gran aporte hacia el país y ese aporte nos queda a todos. Ahora, ¿por qué les llamé vías descartables? Aquí me permití traer estos elementos a la discusión para que ustedes se empiecen a figurar más o menos cuál es la idea, ¿no? Los productos descartables son aquellos que están concebidos para ser utilizados en un corto plazo de tiempo, sacrificando una mayor durabilidad por la comodidad de su uso y por un precio mucho menor. Esto es una definición de Wikipedia, pero les traigo una fotografía aquí al lado, que es justamente la que llama al concepto de la hojilla de afeitar descartable de Gillette. Este es un tema que se discute mucha amplitud en diversos áreas gerenciales o grupos gerenciales, inclusive en grupos económicos, donde la estrategia de Gillette fue hacer este tema de la afeitada muy práctica, muy conveniente y a la vez generar una corriente de ventas importante, ¿verdad? Pero algunos dicen que esta misma filosofía terminó por ser responsable del alto volumen de desperdicio que hoy día contamina. Y por eso le sustituyo la fotografía por esto, porque uno tiende a pensar que todo lo descartable es basura. Realmente la basura también tiene su costo, de manera que no podemos pensar que todo lo descartable es basura, pero sí tenemos que pensar en la posibilidad de reutilizarlo de alguna manera. Y esta reutilización también existe. Dentro de la estabilización hay muchas técnicas donde nosotros podemos
utilizar estos materiales que se trajeron en una oportunidad a estas vías vecinales y que se contaminaron, que hoy en día por la contaminación con pinos y con todos los materiales de la zona, por el agua, por el tránsito, terminan ya no siendo de la calidad necesaria para poder constituir una base o un afirmado, pero sí se pueden utilizar si nosotros los dosificamos con cemento, lo dosificamos con asfalto, lo dosificamos con algún material estabilizante, que hay bastante y todos los días salen nuevos, de manera de que estos materiales, justamente en este procedimiento, es que hacen que la vía vecinal termine siendo más económico rehabilitarla y reconstruirla a veces que inclusive traer un afirmado nuevo, ¿no? Las vías rurales tienen un ciclo de vida que generalmente termina en la primera temporada lluviosa. Son buenos materiales, sí, porque por ley tenemos que traer buenos materiales o por norma. Se logran utilizar muy pocas veces porque a veces cuando construimos un afirmado, pues escasamente un mes, 2 meses, 3 meses después viene la temporada de lluvia, como sucedió en el plan Arranca Perú, donde comenzamos el plan generalmente en agosto, septiembre, y ya para diciembre, temporada de lluvia, todo el trabajo que se había hecho se perdió, o mucho del trabajo que se había hecho se perdió por contaminación, porque ya el paso es difícil. Entonces, ¿qué termina haciendo? Bueno, hay que recargar otra vez afirmado, lo que significa más explotación y muy poca transitabilidad mientras tanto. Eso es muy parecido a pensar que estamos botando el dinero. Sin embargo, no es la discusión ahorita. Yo lo que quiero es que ustedes vean que en sus manos tenemos la posibilidad de pensar un poco mejor en estas soluciones. Por eso les traigo la comparación entre la filosofía de Gillette y la filosofía o la teoría de la evolución de Volkswagen. La teoría de evolución, también en los mismos círculos se discute, es construir un vehículo muy duradero, sin cambios de modelo. Por eso ven ustedes ahí el mismo modelo de vehículo durante muchísimos años, siempre a la moda. Es un vehículo realmente bastante versátil para eso, muy fácil de reparar, muy simple, de manera de que se podía pensar que cuando alguien lo compraba, pues ya no necesito vehículo, ya tengo mi vehículo y no voy a necesitar más vehículos el resto de mi vida. Mi padre era uno, quería comprarse un Volkswagen porque decía que con ese Volkswagen él se moría tranquilamente. No tenía que estar comprando año tras año nuevos vehículos. Esta es una filosofía de vida. Por supuesto, no es perfectamente aplicable. Sin embargo, las vías deben ser duraderas, siempre listas a servir, deben poder, o sea, las vías se van a dañar indudablemente. Nunca vamos a tener una vía que no se deteriore, pero los daños deben ser los menores posibles o inclusive en muchas etapas, en muchos tramos de la vía, no debe haber daños necesariamente durante un poco de tiempo. Fácilmente reparable, y este concepto es el que se convierte en vías resilientes, que también los tocaremos al final. Desde el punto de vista económico, las vías rurales son patrimonio de todos los ciudadanos. ¿Okay? Representan el mayor activo del país. Si ustedes ven y lo consideran, 166.000 kilómetros de vías construidas y con un valor de rescate adecuado, hablando de términos económicos, le da el valor al país, porque lo demás que son unos cuantos edificios, son algunas escuelas, hospitales, edificios de gobierno, pero realmente la vialidad es la mayor cantidad de inversión que el gobierno tiene que hacer. De manera de que es el mayor activo del país y por lo tanto el país debe, el gobierno debe responsabilizarse de ese activo, porque para eso son elegidos para administrar por nosotros y poner orden. La vialidad se puede perder por el deterioro, de manera de que si nosotros no cuidamos los activos y los mantenemos a tiempo o incluimos técnicas de construcción más duraderas, pues el valor del activo del país, el valor país, se va perdiendo. Se deben tomar medidas para preservarla por ese motivo y políticamente se deberían ver, esta es una opinión muy personal, como una concesión que los ciudadanos le damos al Estado. Vamos a darle la vialidad en concesión y ellos deberían mantenerla como hacen los contratos de concesión hoy en día en las mejores condiciones posibles. Para esto tenemos que hablar de dos elementos muy importantes, el costo del ciclo de vida de un pavimento y las estructuras resilientes, que es los dos elementos que podemos conjugar para tratar de sacar esta definición de vías descartables de nuestras vías rurales. Los costos del ciclo de vida se refieren a los costos iniciales o de construcción, por supuesto, pero también tenemos que analizar el mantenimiento, la rehabilitación, la reconstrucción, el reciclado en el caso que sea necesario y el costo usuario, cual lo vamos a conversar ahorita.
En tanto, la resiliencia de estas vías tienen que ser duraderas, resistentes al clima y al tráfico, fáciles y rápidas de reparar. Los daños tienen que ser más localizados, tenemos que cometer errores y eso es viable, pero tenemos que cometer errores lo menos posible. Soportar los excesos mientras funcionan en condiciones de saturación. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, las vías todas responden a diversas calidades de suelo y para eso hay diversos métodos de diseño. En este caso, les he traído un análisis de sensibilidad que nosotros hicimos en la oficina para los diseños NASRA, que son diseños exclusivamente basados para vías afirmadas. Son diseños de la Asociación de Carreteras de Australia. Se diseñan en base a CBR y ejes equivalentes y el comportamiento es el que ustedes tienen ahí. A mayor tráfico, mayor espesor, sencillamente. Y con eso nosotros tenemos ya una vía diseñada. Pero también hay otros métodos de diseño, como el método ASHTO, que es un poco más complejo para aplicarlo, pero nos da unos resultados distintos. Sin embargo, al final también podemos ver, en este caso tenemos el método NASRA con líneas azules, el método ASHTO con un material relativamente bueno, pero convencional, en la línea roja, y con un material mucho mejor en la línea verde. Ahí podemos observar que en la medida en que trabajemos con mejores materiales, nosotros vamos a disminuir espesores. Y no solamente eso, después vamos a analizar el ciclo de vida y vamos a darnos cuenta de que solamente disminuimos espesores, sino que aumentamos la vida útil del pavimento. Y para eso les traigo lo que es la curva de deterioro. Muchos de ustedes la pueden haber visto y algunos de los casos de este congreso seguramente lo han pasado muchísimo, ¿no? Un pavimento nuevo que se deteriora y llega a una condición mínima aceptable. Vamos a tener un punto crítico en el medio. Ese punto crítico define lo que es el mantenimiento preventivo, del mantenimiento correctivo o la rehabilitación. Esa es la magia del punto crítico y por eso tenemos que estar atentos a cuando se llegue a ese punto. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no estamos atentos a esto? Corremos el riesgo de que los mantenimientos se hagan a destiempo. Y cuando los mantenimientos se hacen a destiempo, pues la línea roja del preventivo debería ser la línea normal para mantener un nivel de calidad mínimo. Sin embargo, si lo hacemos correctivo o lo de emergencia, ustedes ven cómo los valores de calidad terminan cayendo dramáticamente y la calidad de vida de vía no funciona. Entonces, esto es un tema muy, muy importante a tener en cuenta. Pero también el costo del ciclo de vida. Esta es una corrida de un programa que ustedes probablemente conocen, el HDM4. Inclusive este es un caso que el doctor Marcelo Bustos, quien tuvo la oportunidad de hablarles esta mañana, y buen amigo mío, y tuvimos oportunidad de trabajar en este proyecto juntos, podemos ver cómo hay la diferente, aquí para leer rápidamente esta gráfica, lo que nos dice es el valor que tiene el IRI, que es el índice de rugosidad, que es uno de los valores que más ampliamente se conocen y que puede transmitir calidad de vida, confort. En realidad es un índice funcional, pero muchas veces lo relacionamos, lo correlacionamos con la parte de la capacidad estructural. Sin embargo, lo que estamos resaltando aquí es que tenemos una vía que está en muy malas condiciones en el año cero, hacemos una construcción inicial, con lo cual se mejora dramáticamente esa vía y la llevamos de ese punto que está cerca del valor IRI 10 al punto 8, en el caso de que sea una base sin pavimentar, lo llevamos al punto 3 o 3,5, en el caso de que sea un pavimento de solución básica, sencillamente un afirmado, en este caso estabilizado, con un sello superficial, o lo llevamos a la línea roja, que es un pavimento de concreto asfáltico. Y ustedes ven que en el transcurso del año 2023 al año 2041, prácticamente 18 años, estamos viendo cuáles son las acciones de mantenimiento que se tienen que hacer sobre todas estas vías. Todas estas acciones de mantenimiento, que cada vez que todos los años hay que hacer algo, y ese es el reflejo que está dando el punto rojo, el punto que está reflejado en esta gráfica, ¿no? Y esto es un programa de simulación. El programa simula el deterioro de la vía de acuerdo con el paso del tráfico y de acuerdo a ciertos niveles que la vía empieza a alcanzar por el deterioro que lleva, entonces se disparan acciones de mantenimiento o acciones de rehabilitación y caen en inversión. Luego, cuando nosotros acumulamos toda esa inversión al año inicial, se llama valor presente, cuando las llevamos a valor presente, nos damos cuenta de cuánto realmente estamos invirtiendo, incluyendo el costo del dinero, porque estamos tomando en cuenta
los factores de inflación en las tasas de retorno. Entonces, esto es una práctica muy, muy simpática y muy interesante que podemos aplicar a los pavimentos, pero necesitamos mucha información y esta información necesariamente tiene que ser recabada por el gobierno. Estos costos no solamente afectan al gobierno, también afectan a los usuarios. Y los costos de usuarios son combustibles, lubricantes, neumáticos, repuestos y reparaciones, pero también los tenemos ahí, tiempo de viaje, y en los casos de las reparaciones, los desvíos que causan, y los tiempos de viaje adicionales y las longitudes adicionales que estos vehículos tienen que transitar y para poder sacar estos productos desde de las zonas agrícolas. Todo esto termina siendo dinero, y este dinero se revierte en los costos de los elementos. Pero lo que quiero resaltar en esta diapositiva es el costo de trasladar un bien a través de una vía en malas condiciones, al punto de que hoy en día resulta más económico traer un contenedor desde la India que llevarlo de Lima a Piura. Y esto es real. El tema es la calidad de vida, y estamos hablando entre Lima y Piura, donde está la mejor vialidad del país. ¿Cómo será en el caso de traerse un producto producido en la selva o producido en una zona recóndita de la sierra o en zonas agrícolas de la costa? Son temas que tenemos que pensar en que estamos gravitando sobre costos que no deberíamos pagar los usuarios, porque sencillamente con hacer una inversión inteligente con ingeniería sobre la vía rural podemos mitigar muchos de estos daños. Entonces, ¿qué debemos considerar? La producción de los materiales que se utilizan en las vías, la construcción y el mantenimiento y la rehabilitación de las vías, el transporte de los materiales de construcción, el manejo de la zona de trabajo, el uso de la vía, el tráfico que tiene y la finalización de la vida útil. Esto es los aspectos más importantes que se deben considerar y que han sido un compendio de varios trabajos, el cual tomé de un trabajo que está en referencia. Estos costos terminan en el precio de los productos, definitivamente. Otro aspecto que es importante resaltar en estos momentos es la resiliencia de los pavimentos. Y la resiliencia, que es un término muy común y muy actual, es la habilidad de adaptarse o recuperarse a las afectaciones de la infraestructura pueda sufrir. Se ha convertido en estos días en una consideración prioritaria en la planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento de la infraestructura. Tan es así que son parte de los criterios y las sugerencias del Banco Mundial, que van adicionadas a los préstamos para infraestructura que ellos hacen. El tema de resiliencia no solamente se aplica al cambio climático, también se aplica a este tipo de vías. Por eso les traje esta definición. Por supuesto que el cambio climático es un tema macro, un tema muy importante que tenemos que considerar, y estas consideraciones que estamos aquí son muy comunes, que tenemos que preverlas para poder considerarlas en los proyectos nuestros. Estos son fotos normales de vías rurales en condiciones muy agresivas. La resiliencia en pavimento se refiere a prevenir, proteger, mitigar, responder y recuperar. Prevenir es detener los desastres naturales que tienen origen en actividades. Proteger es tomar todas las medidas para que estos desastres naturales no afecten a la infraestructura. Mitigar es tratar de reducir o minimizar el impacto. Responder es atender las necesidades rápidamente, y recuperar es asistir a las comunidades de manera rápida, ¿no? Lo que importante es que solamente en mitigar podemos nosotros participar. Y ahí es donde yo los invito a que pongamos toda la experiencia, todos los conocimientos y todos estos recursos para poder mejorar. Y bueno, con esto hemos cumplido con el tiempo y les tengo unas pequeñas conclusiones, donde dice que las agencias deben establecer políticas y objetivos claros, realizar mediciones del estado de los pavimentos periódicamente, abrirse a nuevas técnicas y tecnologías, aplicar ingeniería que beneficie el ciclo de vida de la vía, validar y actualizar periódicamente los costos de insumos, maquinaria, equipo, con el fin de tener datos plausibles para toma de decisiones. Además, estos beneficios se pueden lograr también con el reciclado en sitio de pavimento. Y esto es todo por ahora, así que les agradezco muchísimo su atención. Espero haberles podido despertar la curiosidad y quedo completamente a sus órdenes para cualquier consulta o duda. Y muchísimas gracias al equipo de ILIEP. Muchas gracias, ingeniero Carlos Márquez. Interesante exposición. Gracias, ingeniero, una vez más.